En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendito, tú nuestro todo, nos damos por entero a ti. Queremos quedar fundidos en ti. Obra tú, vive tú, ama tú mismo en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Quisiera que empezáramos dando una pequeña leída a la primera lectura del domingo pasado. El domingo pasado, que fue 2 de febrero, se celebraba ¿qué cosa? La fiesta de la presentación del Señor, a veces llamada la Candelaria. Bueno, ¿cuántos años tenía Jesús? Ninguno, tenía 40 días. ¿Y en esa fiesta qué se conmemora? ¿Qué pasó? A los 40 días, los israelitas debían llevar a su hijo primogénito para consagrarlo a Dios en el templo. Bueno, pues Jesús era el primer hijo y en el orden de la carne el único de María, y había que llevarlo. Pero ese niño, ¿qué tenía de especial? ¿Qué era Dios? Pequeño detalle. Bueno, ese evento es el cumplimiento de algunos pasajes del Antiguo Testamento, en particular de este que escuchamos en misa en la primera lectura del 2 de febrero cada año. Es el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4. Es una de esas lecturas que si no se detiene uno a desmenuzarlas, pasan desapercibidas. Así que vamos a desmenuzarlo un poco. Dice: así dice el Señor, mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién entra? ¿A dónde? Es Dios diciendo que envía a su mensajero para que prepare el camino ante Él. Y dice que de pronto entra en el santuario, ¿quién? El Señor. O sea, ese mensajero que es enviado a su vez es Dios mismo.
el mensajero de la alianza que vosotros buscáis, deseáis. Miradlo entrar. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, y como a plata y a oro, refinará a los hijos de Leví. Y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. ¿Qué entendimos? Dice aquí, ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor. ¿Se dan cuenta de cómo se cumplió este pasaje? Me imagino yo que los israelitas esperaban que cuando eso sucediera, se iba a ver venir alguien como cuando Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Y en cambio, la cosa pasó de lo más ordinario, desapercibido y sencillo. Solo se dieron cuenta algunos pocos, los más dispuestos. ¿Quién pensaría que este pasaje se cumplía con una jovencita que lleva en sus brazos un bebé y su esposo pobre? Porque dice aquí, ¿quién podrá resistir el día de su venida? Será un fuego de fundidor. ¿Qué hace un fundidor? Trabaja los metales finos, para obtener algo, pero los trabaja con fuego. Dice, será un fuego de fundidor. ¿Un fundidor qué hace? Pues funde. Sí, ¿no? Un fundidor funde. ¿Qué funde? Bueno, hablando materialmente metales, pero es un fuego todo y solo de amor que funde. No sé si ustedes han leído un escrito que hay por allí que habla de este pasaje y describe cómo se trabaja los metales preciosos, cómo se van purificando. Consistía, al menos antiguamente, en que el fundidor tomaba un trozo de metal y lo metía al fuego y lo iba golpeando. Y de ese modo la plata adquiría la consistencia necesaria. Dice ese escrito que la plata estaba lista cuando el fundidor podía, al mirar la pieza de plata, podía mirarse a sí mismo. Pero ese trabajo requería meterlo al fuego y luego darle golpes. Y algo así hace Dios con nosotros. Nos pone al fuego y luego nos da golpes. Pero tiene por finalidad, ¿qué?
poder verse a sí mismo en nosotros. Con esos golpes va quitando la imperfección. Jesús es un fuego de fundidor. Aquí lo dice el profeta Malaquías. Él será un fuego de fundidor. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Con ese trabajo tan paciente, pero todo hecho de amor. Y como a plata y a oro, refinará a los hijos de Leví. ¿Y saben quién es Leví? Es un hijo de Jacob, llamado Israel. Es uno de los 12 hijos de Jacob, de los cuales surgieron las 12 tribus de Israel. De los hijos descendientes de Leví, es de quien Dios formó la casta sacerdotal. Los sacerdotes de Israel salían de esa tribu de Leví. Entonces aquí dice que como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví. El sacerdote tiene por finalidad ofrecer sacrificios. Entonces, ¿qué significa? ¿Que Jesús va a agarrar nomás así con fuego para purificar solo a los sacerdotes? ¿Qué somos nosotros? Sí, somos sus hijos, pero el bautismo, ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha hecho ser ¿qué? Además de hijos. Profetas, sacerdotes y reyes. Así que, en un sentido profundo, todos nosotros somos sacerdotes. El sacerdocio real, no ministerial, pero sí real, de todos los cristianos. Y dice que con ese fuego fundidor que refinará como la plata a los hijos de Leví, es decir, a los que ofrecen a Dios lo que se le debe, dice, entonces presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Y entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados. ¿Qué ofrenda podemos nosotros ofrecer a Dios? ¿Qué le ofrecen a ustedes a Dios? ¿Guardar la dieta? Sí, podemos ofrecer un montón de cosas, sacrificios de todo tipo. Pero ¿cuál es el sacrificio que Dios busca? Es el corazón, es la voluntad. Eso es lo que Dios busca. Nuestro interior. ¿Cómo se lo hemos ofrecido a Dios? ¿Sí se lo ofrecemos? Cuando David cometió su pecado, compuso el Salmo 50, que en algunas Biblias es el 51, y en él dice, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Por eso mi sacrificio es un corazón quebrantado y humillado. Eso es lo que Dios busca, el corazón de sus hijos, que como nos hemos ido, el único modo de ofrecérselo es pues todo quebrantado y humillado. En el Antiguo Testamento se le ofrecían a Dios muchos sacrificios de animales. Incluso la Virgen, para cumplir con la ley, ofreció, ¿qué dice el Evangelio? Un par de tórtolas, porque eran pobres y no podían ofrecer un animal más grande. Pero, ¿a Dios le servían de algo los animales ofrecidos? No. Esos sacrificios eran solo un símbolo
del verdadero sacrificio que Dios Padre buscaba. ¿Y ese sacrificio dónde se completó? En el corazón de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Jesús ofrece su cuerpo, pero más que su cuerpo, ofrece todo su interior, todo su corazón, inmolado en un fuego de perfecto amor. Y ese sacrificio fue capaz de darle a Dios todo lo que Dios merece. Porque ¿qué le ofreció Jesús a Dios? Le dio Dios mismo. Y nosotros, como pueblo sacerdotal, miembros de Jesús, debemos ofrecer el mismo sacrificio. Sí, en la misa el sacerdote dice: oren, hermanos, para que les sea agradable este sacrificio mío y vuestro. Pero para que ese sacrificio sea nuestro, ocupo yo poner mi corazón y mi voluntad unido al de Jesús. Si no, lo ofrecen solo a nombre mío, pero allí no va mi sacrificio. Entonces, a través de ese fuego de amor y de dolor con el que este fundidor, que es Jesús, purifica a las almas de los hijos de Dios, de ese modo es como Dios recibirá de nosotros la ofrenda, el sacrificio agradable. Hace días, el sábado, me habían invitado a ir a un centro de rehabilitación. ¿Sí saben qué es eso? Bueno, lo explico por si en algún otro lugar no se entiende. Es un lugar donde son internados personas que están esclavizados de algún vicio, puede ser alcohol, drogas. Y bueno, pues la finalidad es rehabilitarlos, o sea, hacerlos capaces de vivir sin la atadura del vicio. Bueno, en su mayoría eran jóvenes, alrededor de, serían como unos 40, 50. Es uno de muchos. Y la mayoría jóvenes, la mayoría en torno a mi edad, estoy joven, unos incluso algunos mucho más jóvenes. Aquí en Tepa hay un centro de rehabilitación para jovencitos, o sea, donde de repente hay niños de 9 años. Bueno, yo no tenía muchas ganas de ir, les confieso. No tenía ganas de ir simplemente porque estaba sintiendo el peso de la miseria personal, de la mía propia. Yo decía, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí? ¿En qué les voy a ir a ayudar? Pero había la posibilidad, había el momento. Ay, Jesús, pues tú dices que no hay que verse a uno mismo. Y pues bueno, vamos. Pero así, haciéndome un poco de fuerza. La persona que me invitó va cada semana y les hace una pequeña charla, porque él a su debido momento también, por lo que entiendo, fue adicto. Entonces pues les sabe hablar de un modo muy entendible para ellos. Pero iba malo y me puso a mí a hablar. Dije, bueno, leímos las lecturas del día.
Y después recordé una lectura que hay en el Antiguo Testamento que días atrás había meditado. Es del segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 1. Empieza en el versículo 18. Ustedes saben que el pueblo de Israel lo deportaron a Babilonia y creo que también a Persia. Y esas deportaciones, o sea, que se los llevaban a todos, siempre eran producto de sus faltas de fidelidad. Habían destruido el templo y todo, pero resulta que cuando se iban, unos sacerdotes del pueblo tomaron fuego que había en el altar del templo, donde se ofrecían el incienso, creo. Era un fuego muy sagrado que siempre se mantenía encendido. Entonces lo tomaron y lo escondieron, me imagino, unas brasas. Lo escondieron en un pozo seco, de modo que nadie supiera dónde había quedado, por si algún día volvían. Bueno, pues no sé cuántos años estuvieron en Persia, y cuando volvieron, bajo las órdenes de Nehemías, reconstruyeron el templo, el altar, y Nehemías mandó que buscaran ese fuego los descendientes de aquellos sacerdotes. ¿Y qué creen que encontraron? Cuando ellos se escondieron, era un pozo seco. Cuando fueron, lo único que encontraron fue lodo. Lodo. Podrido, por cierto. ¿Cuál fuego? O sea, obviamente no iba a haber fuego. Quizá ellos pensaban que encontrarían quizá los carbones o las cenizas, pero encontraron fango. Entonces le dijeron a Nehemías, pues, solo hay fango. Y Nehemías les mandó que lo sacaran de eso y lo llevaran fuera. Y preparó él un sacrificio, o sea, hizo el altar de piedras, puso la leña y no sé qué ofrenda, quizá algún animal o algunos, y les ordenó que echaran encima de esa ofrenda el lodo. ¿Se imaginan? Así como, ¿y eso? En cuanto lo cumplieron, bueno, pasado un tiempo, dice aquí, el sol, que antes estaba nublado, volvió a brillar y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. O sea, estaba nublado, de fuego no había nada, estaban las piedras, quizá incluso estaba mojado, y por si fuera poco, pues le echaron ese líquido podrido, ese fango encima. Se abre el cielo, brilla el sol y se enciende aquello donde habían echado ese líquido, que no era gasolina, era fango. ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, termino un poco con esta historia.
O sea, todos quedaron maravillados, y mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes hicieron una oración todos juntos, una oración muy bonita. Entonces estaba ardiendo y ellos recitaban una oración juntos, y cuando fue consumido el sacrificio, Nehemías mandó derramar todo el líquido sobrante sobre unas grandes piedras. Y hecho esto, se encendió una llamarada que quedó absorbida por el mayor resplandor que brillaba en el altar. Ahora sí, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Qué significa eso? La explicación, yo la leí en los escritos de María Valtorta. Jesús una vez tomó este pasaje para explicar algo. Ese fuego es el amor, la vida divina que Dios ha puesto en el altar de cada alma cuando Él la crea. Después, nosotros nos vamos, somos exiliados de la casa de nuestro Padre, y ese fuego nuestro, en vez de arder, queda escondido en el fondo del corazón, e incluso queda tapado y enfangado por tantas cosas que es el querer humano. Después, cuando intentamos volver a Dios, cuando Dios nos trae de vuelta, pues surge en nosotros el deseo de ofrecerle a Dios algo, pero oh sorpresa, no hay fuego, no hay amor, no hay más que miseria, fango, podredumbre. ¿Y qué nos enseña este hecho? Que aunque eso es lo que hay en nuestro interior, eso quiere Dios. Y en el acto en el que nosotros le damos a Dios todo, incluyendo todo eso que hay adentro y que es podredumbre, el sol de su ser brilla y reaviva en nosotros su amor, su vida divina la enciende, que parecía que estaba perdida, que ya no existía. Por ese acto nuestro de devolverle a Dios lo que Él puso en nosotros, aunque ya no quedaba más que lo que nosotros hicimos, Él vuelve a comunicarnos su vida. Bueno, les platiqué un poco esto a los muchachos del centro de rehabilitación y les decía, ya sé que tu vida la ves como todo un caos, como pura miseria, fango, lodo, sin valor, pero vuélvele a dar todo a Dios y deja que Él encienda su amor divino en ti. Pero eso mismo nosotros hagamos. Además, aplicándolo al contexto de la divina voluntad, ese fuego pues es la vida divina que Dios nos dio cuando nos crea, la perdemos, y ahora Dios nos invita de nuevo a darle todo nuestro ser, y Él hace brillar el sol de su divina voluntad que parecía que estaba escondido. Y al hacer brillar su luz, entonces Él vuelve, esa luz son sus conocimientos. Al hacer brillar esa luz, Él vuelve a comunicar a la humanidad el fuego de su vida divina. No sé si notan que primero ofrecieron un sacrificio en el que rociaron
de ese fuego, de ese líquido, de ese lodo. Y una vez que se consumió, Nehemías les dice, pues echen lo que queda. O sea, en el primero no echaron todo. Les quedó algo y había ahí unas piedras en torno al altar. Y le dijo que lo echaran en las piedras que estaban allí. ¿Esas piedras qué son? Somos nosotros, nuestras voluntades humanas. En otro sentido, quizá más amplio, el altar es Jesús. La víctima es Jesús mismo. ¿Por qué se le rocea con ese líquido? Porque Jesús toma sobre sí toda nuestra miseria y deja que su divinidad consuma todo eso, ofreciéndose Él. Pero después de su ofrenda y de su sacrificio, Dios nos invita a todos nosotros y nos dice, ya no se guarden nada. Todo lo que tienen, échenlo en sus voluntades y denlo a mí. ¿Y qué pasó después? Digamos que ya se había consumido la ofrenda primera. Nehemías mandó que echaran ese lodo en otras piedras. ¿Y qué pasó? Se incendiaron, pero se hizo una sola flama entre el altar y esas otras piedras, de un resplandor, al parecer, todavía mayor. El sol salió desde el primero. Es que primero echan en la ofrenda el líquido, sale el sol, se enciende, los sacerdotes oran, se consume. Y yo veo eso como todos estos 2000 años de la iglesia, de cuando Jesús se consumió en el altar de la cruz, y luego todos los sacerdotes siguen ofreciendo ese sacrificio en estos 2000 años, y en algún momento después, Dios invita a toda la humanidad a echar todo lo que tengan en su interior, es decir, su voluntad humana, simbolizada en ese lodo que se pone en esas piedras. Y entonces el sacrificio de Jesús abarca todas esas piedras y todo ese fango, que es ya todo. Yo veo eso como el cumplimiento del reino de la divina voluntad que se cumple ahora. El primer incendio fue la cruz de Jesús, pero el segundo somos nosotros. Y dice que se hace una sola llama, con un solo resplandor. Bueno, ahora yendo a cada uno de nosotros, ve a tu interior y busca el fuego escondido. No encontrarás fuego encendido, encontrarás fango, miseria y podredumbre. Pero deja de esconderlo a los ojos de Dios y dalo. En ese acto de darlo, de dárselo, de darnos a Él, Él lo encenderá y lo purificará, haciendo salir de nuevo de su sol el fuego del amor divino. Bueno, eso está en el segundo libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 18 en delante. Vamos al volumen 11, el 28 de agosto de 1912. Dice Jesús: hija mía, las otras virtudes, por cuán altas y sublimes sean, hacen siempre distinguir a la criatura y al Creador. Solo el amor es lo que transforma al alma en Dios y la forma una sola cosa con Él.
Mientras no hay fuego, aquellas piedras se parecen al sol. No, ¿verdad? Pueden estar muy limpias, muy iluminadas, pero son muy distintas del sol. En cambio, cuando queda encendido y el sol le comunica su resplandor, entonces ya no se ve la diferencia. Entonces aquí ha dicho, solo el amor es lo que transforma al alma en Dios y la forma una sola cosa con Él. Así que solo el amor es lo que triunfa sobre todas las imperfecciones humanas, el único que consume lo que impide que el alma llegue a tomar vida divina en Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que solo el amor es lo que transforma el alma en Dios, quitando todo lo que estorba? ¿Cómo es eso? ¿Quién de ustedes tiene mucha santidad que ofrecerle a Dios? ¿Alguien de ustedes la tiene? No tenemos nada. Pero el punto es que Dios no está esperando nuestra santidad. ¿Cuántos de nosotros esperamos a ser perfectos, santos, buenos, para entonces entregarnos a Dios? Me dicen que no, pero a veces así pensamos. Yo primero acomodo, quito y pongo, y ya que sea todo un santo, entonces ya me entrego en los brazos de Dios. De hecho, es una posposición. Es una posposición. Si nosotros esperamos eso, ¿cuándo va a llegar? ¿Por qué dice aquí que entonces solo el amor es lo que transforma el alma en Dios, quitándole todo y poniéndole todo, triunfando sobre todas las debilidades? Si yo espero a ofrecerle a Dios en el sentido del Antiguo Testamento, un sacrificio sin mancha, pero un sacrificio mío, no voy a tener de dónde. Así que, ¿qué dice Dios? Pues ofréceme todo lo que tienes y cómo lo tienes. Y ese acto en el que yo le digo a Dios, pues todo esto que encuentro en mí, que siento, que me pasa, todo eso lo agarro y te lo doy. En el acto de dárselo, queda convertido en amor. ¿Se entiende eso? Imagínense si aquellos del Antiguo Testamento hubieran dicho, uy, no, pues este sacrificio ya está todo sucio, porque ya nos mandó echarle encima el lodo, pues no, ya vámonos a nuestra casa. En cambio, obedecieron y llega el fuego, ¿y qué le pasó a la suciedad que había? Desapareció, quedó todo convertido en fuego. Pues Dios no está esperando de nosotros la perfección de nuestras virtudes para que nos entreguemos a Él, porque no lo va a obtener. Está esperando que le demos todo lo que tenemos y somos, porque en eso va en el fondo lo que Él nos dio cuando nos creó. Así como en aquel fango que sacaron del pozo, entre tanto fango y cosas, también iba los restos de aquel fuego
sagrado que había al principio. Y lo que es imposible al hombre, resulta que Dios hace arder y convierte en sol ese sacrificio. Bueno, ¿a ti qué te impide ofrecerle a Dios ese amor completo? Este amor triunfa sobre toda imperfección porque no espera a que se quiten, sino que ofreciéndose deja que Dios lo quite. ¿Se entiende un poco? Sí, Él lo puede hacer, pero quisiera que entendamos eso, de que no te quedes viendo a tu perfección, pero tampoco te dejes darle vuelo a la hilacha a la imperfección. Tómala y dala en el instante en que la sientes, como la sientes, diciéndole a Dios, pues, ¿qué es esto para darte a ti? Pues es nada, es miseria. Pero tú quieres todo, y este todo te doy. Y entonces Dios toma ese todo miserable y con fuego de amor lo convierte en un todo de vida divina. Dice así que solo el amor es lo que triunfa sobre todas las imperfecciones humanas, el único que consume lo que impide que el alma llegue a tomar vida divina en Dios. En tiempos de Jesús, además de la Virgen María, que siempre es punto y aparte, ¿quién fue el alma que más amó a Jesús? María Magdalena. ¿Y qué era María Magdalena? Era una prostituta. Y tenía en ella todos los pecados posibles, los 7 vicios con toda su plenitud. Estaba poseída voluntariamente, porque se entregaba a todo el pecado. ¿Cómo fue posible que la más, lo diré así, la más inmunda, me atrevo a decir de todo Israel, me atrevo a decirlo, porque si ustedes conocen un poco más de la vida de María Magdalena a través de los místicos como María Valtorta, se darán cuenta del grado de pecado que era. ¿Cómo puede ser que la más inmunda de las personas que había se convirtió en la que más amó a Dios? Cuando reconoce ella dónde está y reconoce ese amor divino que la espera, ella decide darse entera a su Dios. ¿Y qué le da a Dios? Pues su ser manchado, y deja que Dios lo purifique. Es ella la que fue a lavar los pies de Jesús con su llanto. Recuerdo que cuando Pedro se lamentaba por haber negado a Jesús, Magdalena le decía, deja de llorar como una mujercita. ¿Qué crees tú que a mí no me duele con todo el corazón no poder ofrecerle a mi Dios otra cosa que mi ser todo destrozado por el pecado? Sin embargo, dejo de verme a mí y lo veo a Él y me doy a Él. Bueno, pues
María Magdalena es el ejemplo de lo que he estado tratando de decir. Agarra toda tu miseria, no te quedes viéndola y simplemente pónsela a Dios. Claro, con la intención recta de salir de eso. Tu miseria no es impedimento para amar a Dios, es motivo. El recuerdo de la miseria, en el caso de Magdalena, le servía para recordar más la misericordia. De igual modo, como Luisa nos dice, que si de repente nos llega algún pensamiento de nosotros, encontremos cómo convertirlo en amor por Jesús, volviendo hacia Él la mirada. Pues, ¿qué pretexto tenemos para no amar a Dios ardientemente? ¿Acaso nuestra miseria? No, ese es motivo. Ese es motivo. Dios la usa hasta para encender mayor fuego, como usó aquel lodo. Entonces, el amor es lo único que consume, lo que impide que el alma llegue a tomar vida divina en Dios. Pero no puede haber amor verdadero si no recibe vida, alimento de mi voluntad. O sea, aquel acto de echar el lodo en la ofrenda, ¿por qué encendió el fuego? Porque estaban obedeciendo. O sea, Dios por medio del profeta Nehemías dijo: échenlo, hagan así. Si ellos hubieran quedado diciendo: ay, ¿cómo? ¿Por qué? No. Quizá no se habría encendido el fuego. De igual modo, ahora lo que encenderá el fuego de amor es tener la certeza de que la voluntad de Dios está esperando que le demos todo eso. Dice: así que mi voluntad, unida al amor, es lo que forma la verdadera transformación conmigo. O sea, mi amor solito no alcanza. Pero recuerdo que alguna vez Juan le dijo a Jesús, cuando recién lo conocía: Maestro, ¿me amas? Y le dice Jesús, obviamente, pues que sí, no recuerdo las palabras. Y entonces Juan le dice: Maestro, yo quisiera amarte. Y Jesús le dice: yo quiero que me ames. Y entonces Juan, el hecho de oír que Jesús le decía: yo quiero que me ames, lo tomó como una obediencia que cumplir. O sea, Juan ya lo amaba de por él, lo amaba con todo su corazón, pero el hecho de que su Dios le diera la orden de amarlo, quiero que me ames, para él era así como: si tú quieres que te ame, me estás dando todo lo necesario para amarte. Pues de ese modo, nuestro amor solito no basta, pero como es Dios quien nos está diciendo qué, cómo y nos da su voluntad, entonces se forma el verdadero amor, que causa la transformación con Jesús. Y dice: pues el alma está en continuo contacto con mi potencia, con mi santidad y con todo lo que yo soy. Así que puede decir que es otro yo,
Todo es precioso, todo es santidad para aquella alma. Se puede decir que su respiro, el contacto con la tierra que pisa es precioso, es santo, porque no son otra cosa que efectos de mi querer. Después agregó: oh, si todos conocieran mi amor y mi querer, dejarían de apoyarse en ellos mismos y mucho más en los demás. Los apoyos humanos terminarían. O cómo los encontrarían insignificantes, dolorosos, incómodos. Todos se apoyarían solamente en mi amor, porque siendo espíritu purísimo, no conteniendo materia, se encontrarían muy a gusto apoyados en mí. ¿Qué tanto te apoyas en ti mismo? En la charla pasada, la de San Pablo, que se llama Levántate y sigue, hablábamos de cómo esa luz divina lo tumba, y hasta entonces él se calla y escucha y comprende. Caído en su nada, reconoce al todo que es Dios. Si Dios no lo tumba, Pablo no escucha, Pablo no ve. Vuelvo a preguntar, ¿tú ya has experimentado lo que es estar por tierra y caído? ¿Para que dejes de apoyarte en ti mismo? ¿Y entonces por qué seguimos apoyándonos en nosotros mismos? Es que dicen por allá, uy, cada ratito sabemos lo que es estar caídos. Bueno, sí, pero ¿por qué cada ratito? Porque nos seguimos apoyando en nosotros mismos y no aprendemos desde rápido que no me puedo apoyar en mí y tampoco en los demás. Aquí quiero aprovechar para decir algo a nuestros hermanos que escuchan en otros lugares. Ya que pase el gas. Ya pasó el gas. Sí, eso dije. Lo que quería decir, cuando empezamos a conocer la divina voluntad, pues empezamos porque escuchamos a alguien, porque de algún modo nos llega una noticia. Y como no sabemos nada, somos totalmente novatos, de repente tendemos a tomar como palabra divina lo que diga esa primer persona que conocemos, porque decimos, pues él sí sabe y yo no sé nada. Él ya leyó todo y yo no. Y a veces es cierto que la divina voluntad con su novedad de repente causa ciertos shocks, pero al mismo tiempo hay que reconocer que muchas veces se deben a que tomamos como palabra divina la humana interpretación de quien nos está hablando. No sé si me entienden. Eso empiezas a notarlo cuando por la bondad de Dios escuchas no solo a una persona, sino empiezas a recibir las verdades de la divina voluntad por medio de otra. Y entonces dices, la única versión no es el pensamiento de aquel o de aquella. Así que les animo a tomar lo que Dios da a través de todos,
Si alguien se queda solo con nuestras pláticas, pues no, hay mucho más. Busquen más. Y entonces el Señor poco a poco te va haciendo distinguir lo que es palabra suya y lo que es interpretación humana de la persona que está hablando. Y esto debo decirlo con sinceridad, todos los que hablamos de repente de la divina voluntad, todos mezclamos cosas nuestras. Y no siempre nos damos cuenta de que lo que estamos diciendo es nuestro y no de Jesús. Y Jesús lo permite. ¿Por qué lo permite? Para esto que acabo de leer, para que se acaben los apoyos humanos. O sea, para que al conocer divina voluntad por medio de quien sea, no te apoyes en su persona, sino solo en la palabra de Jesús que a través de esa persona puedes escuchar y dejes a un lado lo que es humano de ella. ¿Se entiende esto? De este modo se ahorrarán muchos sustos, muchas desilusiones, porque los instrumentos humanos todos fallamos. Y bendito sea Dios que deja que se vean nuestras fallas, porque así las almas tienen la conciencia de que solo Jesús no falla. Solo Él es la verdad. ¿Ok? Bueno, esto no es para que disminuya la estima que se puede tener por las personas de quienes hemos aprendido la divina voluntad. Al contrario, es para amarlos, pero como Jesús los ama, no por su perfección humana, sino simplemente porque los ama. Y ya. Bueno. Luego en el volumen 15, el 15 de junio de 1923, no le voy a leer la lectura entera, pero llega un confesor de Luisa que se había muerto, un confesor difunto, y le pide a Luisa que le diga lo que Jesús le dice de la divina voluntad, para que le confirme en su alma los bienes que él recibió cuando él escuchaba en vida de la divina voluntad. Entonces le dice, dime pronto. Bueno, voy a leer lo que él le dice. Dice, dime qué te ha dicho Jesús. Quiero escucharlo, a fin de que la luz de las verdades divinas se una a las tantas luces de las verdades que te decía el Señor y de las que yo, con escucharlas de ti mientras estaba en vida, quedaba como impregnado. Ahora el Señor me ha mandado para confirmarme la recompensa del mérito que adquirí con querer oír las verdades. Con querer oír. Si supieras qué significa oír las verdades divinas, qué encanto de luz contienen, que el sol por ello quedaría eclipsado. El bien que llevan a quien las dice y a quien las escucha, si tú entendieras esto, harías competencia tú en decirlas y quien siente el deber en escucharlas. Por eso pronto dime lo que te ha dicho. Entonces Luisa hace esfuerzo por recordar lo que Jesús le había dicho sobre la caridad y dice que esas palabras se cambiaban en luz que investían al alma de su confesor difunto y él, todo contento, desapareció. Las palabras que Luisa le dijo al confesor son estas, que son palabras de Jesús, pues. Hija mía, la verdadera caridad sabe convertir con su potencia
todas las cosas en amor. ¿Qué es la caridad? Sí, tenemos una plática pasada sobre las virtudes en la que las 3 virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad. La fe es conocer a Dios y creerle. La esperanza es poseerlo. Y la caridad es fundirte y ser una sola cosa con Él. Bueno, a esto se refiere con que la caridad sabe convertir con su potencia todas las cosas en amor. Esta plática y algunas otras que he mencionado, Justino las pondrá en la descripción del video. Todas las cosas convertidas en amor. ¿Eso incluye solamente nuestro buen carácter? ¿Los que no tenemos buen carácter? La caridad, ¿qué debe hacer con nuestro mal carácter? Convertirlo en amor. No significa que tú al instante vas a sentir vida y dulzura, pero queda convertido en amor a los ojos de Dios por el acto de unirte a Jesús en el momento presente. Dice Jesús: mira el fuego. A todas las clases de leña y a cualquier otra cosa, lo convierte todo en fuego. Y si no tuviese el poder de convertir todo en fuego, no se podría dar el nombre de verdadero fuego. Así el alma, si no convierte todas las cosas en amor, cosas sobrenaturales y cosas naturales, alegrías y amarguras y todo lo que la circunda, no puede decirse que posee la verdadera caridad. Convertir todo en amor. Piensen esto a la luz de del pasaje del Antiguo Testamento de que queriéndole dar algo a Dios no había más que fango, y Dios por medio del profeta expresa su voluntad que dice: pues eso dame. Cuando en ti encuentres fango, apresúrate a dárselo a Jesús, no ensuciarte más. Y en ese acto de querer dárselo, tu voluntad se une a la de Él y Él lo purifica convirtiéndolo en fuego. Eso hace el fuego. Dice aquí, cualquier leña y cualquier cosa, el fuego lo convierte en fuego. Aún las piedras. Si ven los volcanes, ¿verdad? ¿Qué es la lava? Es piedra convertida en fuego. Porque el fuego literalmente puede convertir en fuego todo, aún las piedras. Por eso en aquel pasaje de los Macabeos, esas piedras quedaron convertidas en fuego, porque el sacrificio de Jesús y el sol de su eterna voluntad le dieron todo lo necesario para quedar consumido. Así hará con nuestras voluntades, que son las piedras, y con nuestras miserias, que son ese fango, si nosotros se lo damos. Todo esto es posible porque Jesús ya tomó sobre sí todas nuestras miserias, ya las encendió en el fuego de su amor. De modo que cuando yo hago eso, de agarrar mis miserias actuales y presentes y dárselas a Jesús, en vez de usarlas para motivo, para hacerme para atrás y decir, ¡ay no, qué vergüenza, qué horror!, sino dárselo, ¿qué pasa? Que en ese acto me estoy uniendo al acto de Jesús, en el que Él tomaba mis miserias y las ofrecía y las incendiaba en el fuego de su amor. Y es así como comenzará la vida divina en nosotros. Como decía la anterior lectura del libro del cielo que leímos, que este amor consumirá cualquier obstáculo que impida al alma que se forme vida divina en ella.
Y dice Luisa: mientras esto decía Jesús, hacía salir tantas llamas de su corazón santísimo que llenaban cielo y tierra. Y después, uniéndose todas juntas, formaban una sola llama. No sé si recuerdan la lectura que leí ahorita del Macabeos. Primero es un sacrificio, donde hay una víctima perfecta. Imaginemos un cordero que representa a Jesús, su humanidad perfecta, que ordena el profeta, Dios a través del profeta, que se le eche ese lodo, símbolo de cómo Jesús toma sobre sí las vidas humanas con todas sus miserias. Y el sol de la divinidad hace arder ese sacrificio de Jesús en el que quema todos nuestros pecados y miserias. Primer sacrificio, pero después viene el segundo fuego, que es cuando echan todo lo que quedó del fango en las piedras, y del fuego del altar se formó un solo fuego con ese otro. Es lo que dice aquí Luisa. Jesús, mientras hablaba, hacía salir tantas llamas de su corazón santísimo que llenaba cielo y tierra. Y después, uniéndose todas juntas, formaban una sola llama. Así como esas piedras que fueron bañadas después formaron un solo resplandor vivísimo junto con la víctima del altar, el cordero en el altar. Ya ven que Jesús dijo: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Hace poco leí un lugar donde tomaban esa lectura, pero la interpretaron tan mal. Estaban hablando de los castigos y tomaron esa lectura como que Jesús quería que el mundo se quemara. Porque Jesús dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Entonces ellos unieron eso con los pasajes donde dice que Dios purificará el mundo por el fuego, y dijeron: ya ven, Jesucristo quisiera que ya estuviera ardiendo el mundo. Pero lo veían desde un modo así, sin amor. Como si Dios disfrutara de los castigos cuando es a Él a quien más le duelen. El fuego que Él quisiera que ardiera, ¿qué es? Es su amor, es su misma vida divina. Él no puede desear que algo esté ardiendo, sino el amor. Tenía aquí la lectura, pero no sé dónde la dejé. Es Lucas 12:49, donde dice: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Es que me da risa esa interpretación de pensar que Jesús desearía con todo su corazón que el mundo se quemara. Así, no, es el amor lo que quiere que arda. Bueno, entonces Jesús le dice, después de que Luisa ve eso: de mi corazón salen continuas llamas de amor. ¿Y a quién llevan el amor? ¿A quién el dolor? ¿A quién la luz? A otros la fuerza. O sea, ese amor suyo se convierte para cada alma en lo que necesita. ¿Hay almas que necesitan el dolor? Claro, las que están en pecado ocupan dolor de sus pecados, en primera. De hecho, el dolor es una herencia, el sufrimiento es opcional. Dice: y como salen del centro de la hoguera de mi amor, esas llamitas, y a pesar de que hacen diversos oficios, siendo una la finalidad, la de enviar amor a la criatura, no la de destruirla, la de enviar amor a la criatura, son todas llamas
que uniéndose juntas forman una sola llama. Pero en esa sola llama, ¿qué hay? Jesús y las almas hechos una misma cosa. Por eso es que Él quisiera que ese fuego ya estuviera ardiendo, porque entonces las almas serían perfectamente uno con Él. Dice así la criatura, a pesar de que haga diversas cosas, la finalidad debe ser el amor, entendiendo amor como esa fusión con Dios en todo lo que hacemos. Dice Jesús, para poder formar de sus acciones tantas llamitas que uniéndose juntas formarán la gran llama que quemará todo y la transformará toda en mí. De otra manera, no poseerá la verdadera caridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas nuestras miserias? ¿Con el recuerdo de nuestro pasado y con todo eso? Ponerlo en Jesús y dejar que Él lo incendie, lo purifique, hasta el grado de que quede, ¿qué cosa? Que quede Él mismo, que quede todo convertido en fuego de vida divina. Por último, leemos un trozo de una lectura del volumen 33, el 20 de octubre de 1935. Dice Luisa, mi pobre mente siente la necesidad de reposarse en el querer divino, de sentirse amada por quien es el único que sabe amarla. ¿Ustedes sienten necesidad de sentirse amados por quien es el único que sabe amarnos? ¿Y entonces qué hacemos mendigando amores en otras partes? Dice, siente mi alma la vida en Él y la más grande felicidad con su dulce compañía. Pero mientras siente la necesidad de ser amada, siente la fiebre ardiente de amarlo y quisiera consumirse de amor, salir del exilio para poderlo amar con más perfecto amor en el cielo. Jesús mío, ¿cuándo tendrás compasión de mí? Pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús, repitiendo su breve visita, me ha dicho, hija mía, amor y voluntad de Dios van de la mano, no se separan jamás y forman una sola vida. Así que mi voluntad creó, obró tantas cosas, pero creó y obró amando. No habrían sido obras dignas de nuestra sabiduría infinita si no amáramos lo que era creado por nosotros. Así que, ¿cuántas cosas hizo Dios? En todo lo que hizo, solo hizo una cosa, que era amar, el acto natural de su voluntad. Su voluntad divina solo sabe amar. Es que el amor es acto de su voluntad. Su voluntad solo sabe amar. Ese es su acto, por eso son inseparables. La voluntad de Dios no puede estar sin obrar. Y cuando obra solo hace una cosa, que es amar. Y ese es su acto único, el amor divino, que encierra todas las obras de Dios. Y entonces, ¿por qué? Antes de continuar leyendo eso, ¿por qué Simeón le dijo a la Virgen que ese niño había sido puesto como causa? Dejen leerlo, para no inventar muchas cosas. Dice, este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción.
y a ti misma una espada te atravesará el alma. ¿Por qué Jesús, que es el Salvador, que es el amor divino, puede estar de modo que sea causa de caída? Porque aunque Él es amor, ese amor divino, ese fuego de amor divino, en quien no lo quiere recibir, esa misma persona lo recibe como castigo. Por poner un ejemplo, en el infierno, el amor divino, aunque no es el deseo de Dios, en el infierno el amor divino solo causa tormento. Si tú agarras un alma del infierno y la pones en el cielo, sigue en el infierno, porque su voluntad humana, empeñada en rechazar a Dios, hace que todo lo que venga de Dios lo reciba como tormento. Y ese es el dolor más grande de Jesús y de María, que mientras ellos quieren amar y hacer feliz a la criatura por la disposición mala en la que esté, el bien que Dios le dé termina convertido en daño para sí mismo. Es un dolor tremendo de Dios porque no puede Él hacer nada por remediarlo. Depende totalmente de la persona. A fin de cuentas, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Rechazar el amor divino, de modo que ese amor, en vez de darnos vida, la criatura lo convierte en muerte. Bueno, pero volvamos acá. Por eso cada cosa creada, incluso la más pequeña, posee la fuente de nuestro amor y tiene un suspiro, un latido, una voz continua que dice: amor, soy voluntad divina, soy santa, pura, potente, bella, soy amor y amo, no cesaré jamás de amar hasta en tanto que no convierta todo en amor. Mira entonces, hija mía, mi divina voluntad primero amó y después creó lo que amaba. Aplícatelo a ti. Dios primero te amó y después te creó porque ya te amaba. El amor es nuestro respiro, nuestro latido, nuestro aire de la Trinidad. Y así como el aire es comunicativo y no hay persona o cosa que pueda huir del aire, así nuestro amor, verdadero aire, inviste a todos, ama a todos y a todo. Con derecho quiere dominar sobre todo y quiere ser amado por todos. Ese es el fuego que Jesús quiere que arda en el mundo entero. Dice, y se siente quitar el respiro, el latido, el aire, la vida, cuando no es amado y le impiden su virtud comunicativa. Ahora, si la criatura hace mi voluntad y no ama, ¿se puede dar ese caso? Piensa en todas las veces que cumples con tu deber, pero no amando. Dice Jesús, si la criatura hace mi voluntad y no ama, no se puede decir con hechos que hace mi voluntad. Será tal vez voluntad de Dios de circunstancia, que vayas a tal lado, que hagas tal cosa, de necesidad, de tiempo. Pero solo el amor divino tiene virtud unitiva, que une y concentra todo en mi divina voluntad para formar la vida. Cuidemos el amor. Es lo que Jesús desearía que siempre arda. Como decía arriba, es lo único que puede triunfar sobre todas nuestras debilidades.
porque no se detiene ante ellas, sino que las aprovecha para entregarlas en acto de amor a Dios y dejar que su fuego lo convierta todo en amor. Dice Jesús, pero faltando mi amor, que es el único que sabe cambiar en materia maleable a la criatura, que es materia maleable. Si tú agarras un pedazo de fierro y quieres hacer una cazuela, si no lo fundes con fuego, ¿qué puedes hacer? Nada. Por eso solo dice así, solo el amor divino es el que cambia a la criatura en materia maleable, o sea, moldeable. Dice, para formar en ella la vida de la divina voluntad. Sería como un objeto duro que no puede recibir ninguna impresión del Ser Supremo, o sea, En la plastilina, si tú pones tu dedo, queda la impresión de tu huella o de la forma que quisiste darle. Sin el amor encendido en nosotros, el Ser Divino no puede dejar nada de su impresión, de su obra en nosotros. Dice, y mi amor, que como cemento puede llenar todas las lesiones del humano querer, lo vuelve suave, de modo que puede dar la forma que quiere y se imprime como sello de la vida divina. Hay otras lecturas donde habla de que nuestra voluntad se convirtió en fierro, mientras que Él la creó de oro. Quizá luego leamos eso. Bueno, pues allí donde nosotros pusimos fierro, Dios lo quita y pone oro de su voluntad, llenando las lesiones que tenemos. Dice, lo vuelve suave de modo que puede dar la forma que quiere y se imprime como sello de la vida divina. Por eso, voluntad de Dios y amor son inseparables. Si hicieras mi voluntad, amarías. Y si amas, pones al seguro mi voluntad en ti. Uno y el otro se dan la mano. Mi voluntad crea, el amor se presta como materia para recibir el acto creante. Aquí me viene a la mente la lectura donde Jesús nos dice de qué estamos hechos. ¿Se acuerdan? Hija mía, yo soy amor, e hice a las criaturas todo amor. Amor son sus huesos, sus nervios, todo en ellas es amor mío. Por eso dice aquí, mi voluntad crea, y el amor se presta como materia para recibir el acto creante. Estamos hechos de amor divino. Es la materia que Dios usó. Su amor. No otra. Dice, para poner fuera nuestras obras más bellas. Por eso, cuando no somos amados, damos en delirio, nos sentimos romper los brazos. Nuestras manos creadoras no encuentran la materia para formar nuestra vida en la criatura. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no amamos a Dios. Dice, no puedo hacer nada, no puedo formar mi vida en la criatura. Por eso, dice Jesús, corramos juntos en el amarnos. Amemos siempre, seremos felices por ambas partes. Es más, si vives en mi querer, pondré a tu disposición mi amor y tendrás en tu poder el amor heroico e incesante que jamás dice basta. Bueno, esto era para explicar la lectura del domingo que decía que Él, Jesús, será
será un fuego de fundidor que se sentará con toda su paciencia y dulzura como un fundidor que refina la plata, y como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, es decir, a las almas que poseemos el sacerdocio del bautismo. Y entonces presentarán al Señor la ofrenda como es debido, en justicia. Y entonces agradará al Señor la ofrenda, la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. ¿Cuáles días pasados y cuáles años antiguos? No se refiere a cuando le ofrecían toros y borregos. Se refiere a cuando Adán no hacía otra cosa que amar a Dios, dándole la oblación, la ofrenda de su voluntad humana consumida en amor. A eso se refiere con cuando le agradaba a Dios, como en los días pasados, como en los años antiguos. O sea, como era en el principio. Pues el amor. El amor. No detenernos por las debilidades y miserias, aprovecharlas. Tomar todo lo que hay dentro y todo dárselo al Señor. ¿Cada cuándo? Cada instante. Poniéndolo ¿dónde? En el altar de la cruz, en la víctima que es Jesús, unidos a ese acto que Él hizo de quemar con su amor todos los males y pecados, hasta transformar todo en sí mismo. ¿Ok? Fácil. Bueno, Jesús dice que Él no enseña cosas difíciles, pero como siempre dice, lo que es imposible para el hombre es todo posible para Dios. Pero hay que ponernos en su voluntad, darnos como estamos. Sí, hacerlo todo en el amor. Nunca. Imagínense qué triste pasar la vida cumpliendo las leyes, los mandamientos, pero sin amar. Esos actos no valen nada. Por eso hay que amar siempre. Bueno. Jesús, fuego fundidor, que traes el fuego del cielo a encenderlo en las almas para convertirnos en ti. Y así que tu voluntad no tenga límites en extender su vida en todo y en todos. Nos damos a ti. Nos damos, nos entregamos sin reserva y sin desconfianza en ti, fuego devorador, para que consumas todo y transformes todo en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la voluntad de Dios.